fueron efectivos. Y aquí tenemos un estudio que es un metaanálisis donde se establece que los omega 3 en más de 77,000 personas no tenían una diferencia a favor. Posteriormente los japoneses hicieron omega 3, el Jellies, tampoco encontraron una utilidad importante y estadísticamente significativa. Y la tercera viene la vencida que el año pasado se presentó, que es el estudio REDUCE-IT, en la cual se escogieron pacientes de alto riesgo cardiovascular, pero miren, con niveles de triglicéridos más de 150, pero menos de 500. Y se consideró pacientes más de LDL, más de 40, pero que estén tomando estatinas para la utilidad de esto. Y miren el ensayo, cómo se ven, 4 gramos, y hay una diferencia sustancial a favor de la utilización en el REDUCE-IT trial de los omega 3, y la tercera fue la vencida con este estudio, pero la respuesta estaba en la dosis. Tiene que ser 4 gramos de este elemento. Vamos a las conclusiones. Estas son 4 conclusiones que yo quiero dejar al final y establecer que la diabetes, podríamos discutir esto. A mí es una enfermedad cardiovascular ya. Que la dislipidemia heterogénica, todavía que pensar como objetivo primario el LDL y secundario el no HDL, porque esto es riesgo residual. El riesgo residual existe, no es un mito, hay que considerarlo. Y nosotros podemos disminuir ese riesgo cuando tenemos un concepto de lo que es en realidad Latinoamérica. Latinoamérica es mucha prevalencia de dislipidemia aterogénica. La otra conclusión es esta, que el colesterol no HDL se debe considerar como una medida más precisa que el LDL para valorar el riesgo residual. Es una opinión de algunos, podríamos diferir de esa opinión, pero como hemos visto, meter preso a la gavilla con Al Capone es mejor que solo tenerlo a Al Capone. Y yo quiero finalizar la presentación con esta que es lo que debemos de decirle a ustedes, la dislipidemia heterogénica en América Latina. Y para eso me valgo de un estudio de latinoamericanos, de una organización latinoamericana, algunos de ellos están aquí, Jofre, Ernesto, que participaron en esta guía para ver lo que era dislipidemia heterogénica en Latinoamérica, pero lo que concluyeron fue que la normalidad lipídica que define la dislipidemia heterogénica tiene una alta prevalencia en Latinoamérica. Que la interacción entre el estilo de vida, la herencia y los cambios epigenéticos posiblemente sea su causa, que dado que se considera como una causa importante del riesgo cardiovascular residual, como habíamos visto, debe diagnosticarse, debe de tratarse activamente como objetivo secundario, porque el primario lo tiene el LDL. Y es importante diseñar nosotros, los latinoamericanos, un estudio global de los factores de riesgo que nuestra región tenga para hacer una verdadera prevalencia de este tipo de dislipidemia, para ayudarlos en un diseño de políticas públicas adaptadas a una realidad a escala poblacional o individual. Quiero agradecerles su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Giancarlo. Vamos a hacer un panel, por favor, Ernesto, Manuel, y lo va a dirigir el doctor Luis Chantón, un panel sobre los temas de epidemiología, hipertensión arterial y diabetes. El doctor Chantón es un médico graduado en la Universidad de Guayaquil, médico especializado en medicina interna. Fue miembro del Servicio de Medicina Interna del Hospital Luis Bernaza, Sala San Gabriel, médico tratante del Hospital del IES Los Ceibos, miembro de la Sociedad de Aterosclerosis y Endotelio,
jefe de docencia del Hospital General del Norte de Guayaquil, Los Ceibos, IES. Bien, después de maravillarnos con las brillantes intervenciones de la fórmula matemática del doctor Peña Herrera para partir una pastilla, de que todo sea igual del doctor Navarro y la pandilla de mafiosos del doctor Giancarlos Duarte, quiero hacer una reflexión para abrir pues el panel. La epidemiología nos indica que todas las enfermedades que hemos visto hasta ahora son enfermedades nosográficas, es decir, esta variabilidad de las zonas urbanas, de las zonas rurales, de los hombres, las mujeres, la raza, etc. Explicado esto o apoyado esto por la epigenética que nos mostraba el doctor Navarro en su última diapositiva. Esta variación del ADN para responder a estos cambios del medio ambiente, como por ejemplo la metilación que decía del ADN, o la alteración de las histonas, de la cromatina. La Organización Panamericana de la Salud menciona estas enfermedades como las enfermedades crónicas no transmisibles, tanto la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia heterogénica que estamos viendo. Entonces la pregunta es para este panel de expertos, si todo sigue igual, si las guías de práctica clínica según la OPS no están funcionando, el panel, la opinión de los expertos no está funcionando, ¿qué hacer desde el punto de vista epidemiológico? Entonces, doctor Navarro. Bien, gracias Luis. Desde el punto de vista, yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros es, para poder cambiar esto en nuestro país, lo vamos a referir a nuestro país, es hacer que los médicos de atención primaria tengan un conocimiento claro del diagnóstico de la enfermedad, de los factores de riesgo para que puedan intervenir, para impedir que pase lo que está pasando, que el paciente llega a las consultas 3, 4 años con azúcares de 150 y 200. O sea, es el momento donde nosotros tenemos que, para poder cambiar esto, normalmente hacer un censo nacional sobre este tipo de patologías. Es difícil en un país como el nuestro, donde la gente migra mucho de la parte urbana, de la parte rural hacia la parte urbana, y eso va a hacer que aumente probablemente la epidemiología. ¿Qué tenemos que hacer? Son políticas de universidad, son políticas de Estado, las que verdaderamente nos pueden llevar a cambiar este tipo de situación en la que estamos inmersos y que nos está llevando a una debacle, porque esta enfermedad está llevando verdaderamente a este país a una debacle. Entonces, yo creo específicamente que la educación, la culturización de la población y medidas adecuadas de los entes son las medidas que debemos realizar, no solo al final en nuestro país, sino en todas partes, porque es bonito hablar y conversar y leer y revisar y después exponer, y nos vamos con la misma idea de siempre. Qué grave que está la diabetes, pero no solucionamos nada. Entonces yo creo que debe llegar el momento donde uno debe cambiar su actitud para tratar de mejorar esta situación que nos está pasando. En la opinión del doctor Peña Herrera. Coincido bien con lo que dice Manuel. Miren, los políticos no van a cambiar si la ciudadanía no cambia. O sea, así de simple. Los cambios tienen que venir del ciudadano. A nivel de universidad, es lo que hay que hacer, es educación. En enfermedades como dislipidemia, hipertensión, diabetes, es la educación del médico y la educación del estudiante lo que va a cambiar. En hipertensión arterial, en las universidades, se da una clase de 1 hora por una persona que poco conoce el tema. Y es la enfermedad que después vamos a ver la más prevalente. Por eso después hay que hacer cursos de hipertensión, cursos de diabetes. Y vemos que los pacientes están expuestos después, especialmente en zonas rurales, a 2 cosas: a la enfermedad mismo
y a la persona que lo ve. Estamos en peligro porque no utilizamos las herramientas desde el diagnóstico, no digamos el tratamiento, es el diagnóstico de hipertensión arterial, el diagnóstico de diabetes mellitus. Entonces, todo ese tipo de cosas se enmarca en el conocimiento. Y otra cosa, que es un paso más adelante también, que los médicos tenemos que hacer conciencia que nosotros tenemos que ser auditados por alguien. Sí, que nuestro trabajo diario a nivel público y privado debe ser auditado por una persona que conozca. No enojarnos porque alguien nos va a decir por qué le recetaste al paciente enalapril en la mañana e irbesartán en la noche. Dame una justificación. Y el médico tiene que justificar por qué lo hizo. ¿Sí? Porque aquí hacemos lo que creemos que tenemos que hacer, pero no lo hacemos en base a una evidencia. ¿Sí? Entonces, desde cosas tan elementales como esas, desde las dietas que tenemos que tener un poco escritas en el paciente hipertenso, porque el paciente hipertenso va al consultorio y el médico le dice coma con poca sal. Y hay otro que le dice coma sin sal. Le decimos coma sin sal a los pacientes. ¿Sí? Y cuando cosa sin sal es una cosa aberrante, pero coma con poca sal, dejamos al libre albedrío del paciente lo que es coma con poca sal. Tenemos que decirle qué significa poca sal, porque la persona está pagando para que le digan qué es con poca sal o con menos sal. Nos olvidamos de decir al paciente que coma con más potasio, porque así lo sacrificamos con dieta hiposódica, pero nunca le decimos que coma con más potasio, que tiene el mismo efecto que dieta hiposódica. Entonces, todo ese tipo de cosas tenemos que insistir en los pacientes y sobre todo los médicos cuando llamamos a cursos de preparación, de capacitación en medición de presión arterial, en control y diagnóstico de diabetes mellitus, o cuáles son los objetivos de llegar LDL en paciente que ha tenido infarto de miocardio, los médicos tienen que asistir a enseñarnos, porque esta es una cuestión de aprendizaje mutuo para saber qué es lo que estamos haciendo. Yo creo que el tema está un poco, lo que venimos hablando ya hace 20 y pico de años y que no cambiamos mucho, que es educación. Seguimos teniendo los controles de presión arterial pobres y seguimos teniendo una prevalencia más o menos del 30-35% de la población hipertensa. El hipertenso no es hipertenso, el hipertenso es obeso, el hipertenso tiene diabetes, el hipertenso tiene disfunción renal, así que después estamos viendo que las salas nuestras de cardiología ya no tenemos tantos pacientes reumáticos como teníamos hace 20 años. Ahora tenemos el infartado o el dilatado, que no se murió, tuvo la suerte de no morirse, pero le chantamos otra enfermedad que es la insuficiencia cardíaca debido a lo mal que hicimos previamente. Bueno, para ir avanzando, yo creo que estamos de acuerdo que la parte de la educación es importante, pero el paciente también se ha acostumbrado a que le digan que es diabético y no toma conciencia, a que le diga que es hipertenso y no toma conciencia. Yo le pongo un ejemplo, paciente que ha tenido un síndrome coronario agudo, que ha tenido que internarse, hace bien las cosas 3, hace bien las cosas 6 meses y vuelve a hacer. Vuelve a fumar. Entonces yo creo que la población, ya nosotros ya estamos curtidos. Es bastante difícil que los pacientes a veces no hagan caso, incluso después de estar al borde de la muerte. Pero ¿qué es lo que yo le puedo decir acá? Es lo que se está haciendo con poblaciones escolares. Valentín Fuster está liderando una organización en las escuelas, en Estados Unidos, en escuelas de España. ¿Y qué le dicen a los estudiantes pequeños, a los pequeños? Le hablan sobre esto, sobre la calidad de vida que debemos de tener y de los cuidados que tenemos que hacer. Y han visto si eso surge un efecto. ¿Qué padre, si un hijo le dice, deja de fumar de 3, 4 años porque eso está mal? ¿Y dónde lo aprendiste? Porque me lo dijeron en la escuela. Ese padre va a recapacitar. Pero esa población que está en formación ya tiene la idea de que ya no es bueno hacer lo que hacen nuestros padres. De tal manera de que yo creo que debe de ir más allá, es decir, a la área escolar, no solamente en las universidades que deben de... Nosotros, como médicos que egresamos, debemos de controlar y saber hacerlo, las principales patologías de nuestro medio.
Si no lo sabemos hacer, esto ya es una costumbre. Ah, que ya te hiciste diabético. Oh, qué bien, yo me lo sospechaba. Pero nada más. Entonces yo creo que es importante educación y ver dónde esa educación se puede dar. Y yo creo que es a los niños en formación escolar, con una buena dirección y que se vean los resultados. ¿Del público alguna pregunta, alguna consulta para el doctor? Cuando tengo que manejar un paciente diabético, definitivamente es un arte y qué mejor poder compartir con tremendo panel que tengo al frente. Quisiera saber que puedo llevar un mensaje positivo para mi casa y qué tan descabellado o ético o legal pueda ser. Si yo tengo este paciente diabético con una clara dislipidemia heterogénica y tengo claro que tengo que estatinizar a este paciente, pero qué tan descabellado puede ser que yo logre posesionar, aunque la guía no me lo dice, que yo no solo le dé cobertura estatínica, sino también trate de bloquear ese riesgo residual. Ya en el mercado hay, ¿qué tan ético es que yo dé de entrada una terapia dual estatina más fenofibrato? ¿Está bien que yo lo haga de entrada o necesariamente tengo que esperar las comorbilidades? Porque a pesar de todo lo que estoy haciendo con mi paciente diabético se me sigue muriendo. ¿Qué hago? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? Quisiera llevar un buen consejo a mi casa. A ver, cuando yo no tenemos que adelantar acontecimientos que se puedan dar. Si nosotros hacemos la guía, como nos dice, mi primer objetivo siempre va a ser el LDL. Y la guía te dice, una vez obtenido, tienes que ver el no HDL. Y ahí tomar las actitudes que usted dice. ¿Por qué razón? Porque si yo logro en la primera evaluación tener a un paciente